Lo que vamos a revisar el día de hoy es la construcción de un modelo simple. Y bueno, vamos a empezar también con el modelo que comenzamos a ver cuando vimos la metodología para obtener las ecuaciones que representan la dinámica de un sistema. De tal manera que bueno, va a ser el sistema de masa resorte amortiguador. Entonces voy a abrir MATLAB. Y bueno, les pediría que me fueran siguiendo también en ese sentido para que vayamos desarrollando pues este modelo, ¿no? De manera conjunta. Entonces, bueno, vamos a esperar a que cargue MATLAB y igual vamos a acceder a Simulink y a partir de Simulink pues es como vamos a trabajar. Ok, bueno, ya está cargando. Bueno, nos dice aquí que ya está listo, ¿no? Entonces vamos a abrir Simulink en la parte pues superior, como hemos venido trabajando, para que inicialice y posteriormente vamos a abrir un modelo en blanco. Para abrir el modelo en blanco, pues bueno, recordamos que le damos clic aquí, ¿no? En donde dice Create Model y donde dice Blank Model. Ok, entonces también vamos a esperar a que abra, pues bueno, toda esta plataforma de Simulink. Ok, ya después de un tiempo, pues bueno, ya por fin abrió Simulink y aquí me voy a esperar unos 2 o 3 minutos para dar tiempo a que todos ustedes, pues bueno, abran esta plataforma y ya esté listo para que comencemos a trabajar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a esperarnos unos 2 o 3 minutos.
Sí, aquí estoy. Nada más estamos esperando a que todos, a que a todos les abra la plataforma. Mencionamos que esperamos unos 2 minutos o 3 minutos. ¿Ok? No, recuerden. No, no, no. Recuerden, yo siempre estoy con ustedes en sus corazones. No, no es cierto. Es un chiste. Yo creo que ya fue un tiempo suficiente de espera. Eh, recuerden que, bueno, de cualquier manera, pues la sesión se puede volver a visualizar, no hay ningún inconveniente. Mencionábamos que vamos a tomar el modelo de masa resorte amortiguador y pues lo que vamos a hacer es construir una representación tridimensional para que nosotros podamos visualizar qué es lo que ocurre de una manera un poco más amigable, ¿no? De tal manera que lo primero que necesitamos pues es construir el modelo. De tal forma que voy a recordar aquí la manera en cómo nosotros tenemos la ecuación dinámica. La obtención de la ecuación dinámica, pues bueno, ya la hemos visto previamente por el método Euler-Lagrange y también la definición o cómo estructuramos el programa en esta sección en Simulink para obtener pues justamente la simulación del movimiento. Entonces en esa parte ya no nos vamos a detener, vamos a suponer que ya tenemos la ecuación dinámica y que dicha ecuación dinámica pues bueno viene dado por la constante de la masa que sería m. Después tenemos la variable y la variable la voy a poner marcada de esta forma entre paréntesis x dos puntos y bueno para que se aprecie un poco mejor esto le voy a aumentar el tamaño de letra a 24, yo creo que un poquito más grande, a este, ¿no? A 36. Entonces tenemos x dos puntos y de acuerdo a como habíamos obtenido la ecuación dinámica, teníamos que la constante de pérdida de fricción tenía que multiplicar a la variable x punto y este término, bueno, teníamos que sumar adicionalmente acá por x y esto sería igual a la fuerza, o bueno, más bien a la entrada del sistema. De aquí reconocíamos que la variable de salida es x y la variable de entrada es la fuerza. De tal manera que, bueno, esa es la ecuación que vamos a tener y la voy a colocar aquí para que a partir de esto empecemos a construir nuestra simulación. Ya que tengamos la simulación, pues bueno, procedemos a la construcción del modelo tridimensional. Entonces, de manera rápida, pues bueno, decíamos que en esta parte nos vamos a el apartado de operaciones matemáticas, colocábamos un sumador en esta parte e integrábamos o colocábamos dentro del sumador el número de términos totales que tenemos en la ecuación. De tal manera que aquí tenemos 4 términos. Entonces, para cambiarlo, le damos doble clic en el bloque, se abre esta ventana y simplemente adicionamos el número de signos correspondiente a los términos que queramos incluir. De esta manera. Y bueno, ya que se encuentran definidos, podemos modificar también el tamaño de este bloque para que lo podamos visualizar de una mejor forma. Y comentábamos que a la salida del bloque tenemos la variable con la máxima derivada. En este caso tenemos x dos puntos aquí saliendo de este bloque. Por lo tanto nos vamos al menú de continuo y tenemos que colocar el integrador para obtener las demás variables. De esta forma, bueno, conectamos esta parte y copiamos para tener la segunda variable y de aquí, pues bueno, ya podemos empezar a construir cada uno de los bloques que, bueno, más bien de los términos, ¿no? Que integran nuestra expresión. De tal forma que, bueno, nos regresamos a la parte de operaciones matemáticas y ponemos una ganancia. Esta ganancia, bueno, aquí está, colocada. Y bueno, aquí es donde vamos a colocar pues las constantes y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces yo voy a arreglar un poquito esto. Le voy a poner aquí en Rotate and Flip, que es bueno, rotar y voltear, ¿verdad? Entonces le voy a poner que lo voltee para que quede viendo de esta manera y lo pueda acomodar de una forma un poquito más estética. Entonces aquí voy a integrar cada uno de los bloques
Este término decíamos que es el que corresponde a la variable x dos puntos que viene saliendo de este bloque. De aquí, a ver, de aquí, le voy a dar doble clic para definir justamente la variable que se encuentra multiplicando. Entonces tenemos a m, que es de acuerdo a esta expresión. Este término, a la salida de esta ganancia, se tiene el primer término. Posteriormente debemos de definir el segundo término. Por lo tanto voy a copiar este bloque de ganancia. Lo voy a colocar aquí. Y simplemente lo conecto, ¿verdad? Al término x punto que sale de este integrador. X punto. Y bueno, este bloque pues ya lo llevo a la ecuación. De aquí tenemos que el x punto está multiplicando a b, entonces del bloque de ganancia tenemos que cambiar la masa por la constante de pérdida de energía, y finalmente tenemos el último término que es k por x, de tal manera que también necesito copiar otro bloque de integración, perdón, de ganancia, ¿verdad? Y de esta parte simplemente lo uno, de aquí lo uno con la estructura de la ecuación, y ya tengo esta estructura, ¿no? De estos que correspondería a estos tres términos. De aquí simplemente configuro que multiplique x por k, que tenemos aquí ya colocado. Y aquí ya se tienen, pues bueno, definidas, por así decirlo, las multiplicaciones y por tanto estos tres términos. La fuerza, que es la entrada del sistema, pues bueno, la defino a partir de una función escalón, ¿verdad? Entonces necesito colocar una función escalón perdón, este impulso que se encuentra definida en sources. Para definir la función impulso, pues llamo a un escalón y simplemente cambio su comportamiento. Ok, entonces esta parte lo uno. Y de aquí le doy doble clic y decíamos que para que sea un impulso el valor inicial debe ser máximo, le voy a poner un valor de 1, y el valor final debe ser mínimo. El cambio de estas magnitudes es un segundo. Bueno, así está bien, no hay ningún inconveniente, y ya tengo definida la expresión. Ahora en esta parte yo puedo colocar un scope para ver justamente el comportamiento a manera de gráfica, que es lo que hemos venido haciendo con la simulación. De tal manera que, bueno, voy a colocar un scope para ver la posición a través del tiempo de la masa, y simplemente lo coloco aquí, en esta parte de acá. Ahora voy a definir todas estas constantes que me marcan error, y bueno, se marcan ese error porque no están definidas. Entonces me voy a Model Properties, y en Model Properties pongo aquí en la parte de callbacks, en initFunc, y bueno, defino todas mis magnitudes, ¿no? Entonces a la masa, no sé, le voy a poner una magnitud de 2, a B le voy a poner de 0.5 y acá de 0.1. Ok, y ya que las defino, bueno, le doy OK. Voy a guardar este programa, entonces lo voy a poner Save. Y bueno, lo voy a dejar con este nombre, ¿no?, que tiene por default, y lo voy a guardar en el escritorio para tener fácil acceso a él, ¿no? Ok, y ya que se encuentra, pues simplemente lo voy a correr para checar que todo esté correcto. Ok, y ya que termina de correr, pues veo el scope para ver el comportamiento del sistema, y para revisar el scope, pues simplemente le doy doble clic, ¿verdad? Entonces aparece y tengo este comportamiento en 10 segundos, entonces voy a incrementar un poquito el tiempo a 50 segundos. Lo voy a volver a correr y a revisar este comportamiento. Ok, entonces este es el comportamiento que tiene mi sistema. No tiene muchas oscilaciones, va hacia el mínimo,
después regresa y tiene justamente esta parte, ¿no? Entonces vamos a hacer que tenga un poquito más de oscilaciones para visualizarlo en nuestra representación tridimensional. Para ello, pues bueno, simplemente cambiamos los valores de las propiedades del sistema. ¿Qué valores son esos? Pues los de la masa, la constante de pérdida de energía, la constante del resorte. Entonces me regreso a Model Properties y en esta parte de aquí hay dos formas en que yo pueda hacer que las oscilaciones se acentúen. Con la masa, incrementándola para que la inercia pues justamente aumente estas oscilaciones, o aumentando también, bueno, disminuyendo la fuerza de la constante de pérdida de energía del sistema, o también aumentando la constante del resorte. Entonces vamos a probar aumentar un poco la masa, a ver a 10 y ver qué es lo que obtenemos como resultado. Ok, entonces se aumentan digamos, el máximo relativo que teníamos en la gráfica. Pero bueno, yo quisiera conservar este tiempo de simulación. Entonces voy a regresarme a esta parte, Model Properties, y lo que voy a hacer es entonces disminuir la masa en 5 y a lo mejor bajar la fuerza de pérdida de energía para ver cómo se comporta el modelo. Ok, aquí está, ¿no? Más o menos. Y bueno, ya nada más voy a aumentar el tiempo a lo mejor al doble, a 100 segundos. Ok, y aquí tenemos ya un comportamiento de oscilación que se observa, ¿no? Lo que decíamos es esto que representa esta gráfica, que en alguna sesión pues mencionábamos, bueno, lo simulamos, pero ¿qué tenemos como resultado? ¿Qué tenemos como interpretación en esta gráfica? Pues simplemente tenemos en el eje de las X el tiempo, en el eje de las Y la posición en X, y lo que estamos viendo, si este cuadro fuera la masa, veríamos que en un inicio aplicamos la fuerza, la masa está alcanzando un mínimo. De acuerdo a la gráfica, empezamos en una posición referente, que sería esta de aquí, ¿no? Lo que se muestra acá. Ups, se ocultó la ventana. Bueno, les comentaba, tenemos una posición referente, que es este cuadro de aquí, ¿no? De la masa. Y lo que está haciendo es primero se va hacia el lado negativo, llega a un mínimo absoluto y se regresa hacia la parte positiva, pasa por la referencia y se pasa a el lado positivo, ¿no? Es decir, incrementa la distancia en X. Posteriormente llega a un máximo absoluto y retorna, ¿no? Pasa nuevamente por la referencia y llega a un mínimo. Que básicamente esto haría un movimiento así, ¿no? Va para acá al mínimo, después se regresa al máximo, después se regresa al mínimo, pero este mínimo ya no es absoluto, sino es relativo. Si en la primera ocasión llegó hasta este punto, en la segunda llegaría a lo mejor por acá, ¿no? Y entonces empieza a hacer este conjunto de oscilaciones hasta que se detiene. Que es cuando está, bueno, aquí no vemos que se detenga, pero si extendemos el tiempo, se va a ver que llega al reposo. Ahora lo que quiero hacer es justamente construir un modelo que me represente ese movimiento, ¿no? De tal manera que para ello, pues vamos a auxiliarnos de VRealm, que fue bueno, la herramienta que instalamos la sesión anterior. De tal manera que voy a cerrar esta parte y para ello, pues bueno, abrimos la librería y nos vamos dentro del menú a la parte de Simulink 3D Animation y de aquí tomamos este bloque que dice BRSync y lo definimos, es decir, nada más lo arrastramos y lo colocamos en nuestro espacio de trabajo. Antes de continuar, me gustaría preguntarles si ya todos están hasta aquí o si nos esperamos un ratito para que concluyan esta parte del programa. Profe, yo nada más tengo una duda. ¿Cuánto le puso de B y de K? Ok, de B y de K, si gustan, de cualquier manera nos esperamos 2 minutos. Voy a mostrar aquí los valores que tenemos y voy a colocar de esta manera, a ver si me permite tomar este cuadro sin cerrar la ventana. Así sí me permitió, ¿no? Y tengo esta ventana de
Model Properties. Aquí aparecen los valores. Masa es igual a 5, la constante de pérdida de energía es de 0.2 y la constante K de 0.1. Entonces me voy a esperar aquí nuevamente 2 minutos para los compañeros que no han terminado puedan llegar a la estructura de este programa y obtener los resultados que obtuvimos antes de proseguir con la construcción del modelo tridimensional. ¿Ok? Entonces, bueno, esperamos 2 minutos. Muy bien, vamos a continuar. Entonces voy a cerrar esta ventana de Model Properties. Y les comentaba, vamos a emplear este bloque BRSync, el cual obtuve de la librería bueno, que se encuentra en la parte dentro de la librería, en el menú que dice Simulink 3D Animation, en el bloque BRSync. Entonces nada más lo colocamos en la parte del espacio de trabajo y ya queda definido. Lo que vamos a hacer ahora pues es abrir el VRealm, que es la herramienta que nos va a permitir construir el modelo. Entonces damos clic, doble clic a este bloque, nos aparece esta ventana emergente y de aquí nosotros lo que vamos a hacer es irnos a la parte superior izquierda en donde dice Virtual World Properties y darle clic en este apartado o en este botón que dice Nuevo. Donde dice New, le vamos a dar clic. ¿Ok? Entonces ya que le demos clic, pues nos va a aparecer el VRealm Builder, que es la herramienta que vamos a estar manejando. Entonces le damos clic aquí en donde dice Nuevo. Y esto nos va a llevar al espacio, pues bueno, para construir pues los modelos. Lo que yo les recomiendo, generalmente para que no tengan problemas a la hora de que ustedes corran sus modelos, es que lo primero que ustedes hagan es generar un fondo en el escenario. Esta parte de aquí lo vamos a conocer, el que dice Main, que es la ventana principal, la vamos a conocer como el escenario. Entonces en el escenario vamos a colocar nuestro modelo, vamos a ver todas las propiedades que pueda tener,
los desplazamientos. Y bueno, y en el escenario es importante que nosotros vayamos a colocar primero el background, ¿no? Que es el fondo. Vamos a encontrar aquí dos ventanas importantes. Una va a ser la ventana que aparece en el lado izquierdo, esta que dice New World, y la del lado derecho, que va a ser nuestro escenario. En el lado izquierdo, nosotros vamos a tener un diagrama de tipo árbol, diagramas de tipo árbol, en donde vamos a tener directorios, vamos a tener etiquetas y todo lo que se relaciona con los elementos que vamos a estar construyendo. Y esto nos va a permitir tener una operación y un control muy exacto de todo lo que nosotros vayamos colocando en nuestro escenario. El escenario realmente lo único que nos da es la perspectiva de lo que estamos haciendo y nos permite corroborar de alguna manera cómo sería la, la- la simulación de nuestros objetos ya una vez que lo implementemos, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a proceder a colocar un fondo. Para ello le doy clic aquí en donde dice Insert Background, que es en la tercera fila de los iconos, y es este icono que se ve como mitad azul agua y mitad verde, ¿no? Entonces le damos clic y en automático nuestra pantalla se cambia, nuestro escenario se cambia a un fondo, ¿ok? Eso es lo que vamos a tener detrás de nuestro modelo. Si nosotros, bueno, noten ustedes que a la hora de que le dimos clic en background, nos aparece dentro del New World, nos aparece un derivado, nos aparece este que dice background. Este que dice background va a controlar todas las propiedades que nosotros tenemos en nuestro escenario. Si ustedes le dan clic aquí en el signo de más, se abren justamente estas propiedades. Por ejemplo, nosotros vamos a tener la parte del ángulo del cielo. El cielo se supone que es este de azul. Vamos a tener el color del cielo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiarlo, podemos dar doble clic y aquí lo que nosotros tenemos es la combinación en colores que tiene el cielo. De tal manera que si yo me voy a la parte de uno y bueno, y lo quisiera modificar o quisiera añadirlo, puedo colocar, insertar este que tengo con valor 000 y automáticamente se cambia, ¿no? O puedo añadir uno que yo quiera. En este sentido, nosotros podemos editar justamente, pues bueno, todo lo que nosotros querramos, ¿no? De los colores. Podemos hacer estas combinaciones. Aquí lo que estoy insertando, pues son las capas de colores. Lo que maneja son como degradados. Entonces, estas líneas que aparecen aquí entre corchetes, lo que me está insertando es un degradado, una capa de degradado de color y por eso yo las puedo modificar de esta manera, ¿no? En tal sentido de que puedo también borrarlas y estos que metí como 00 que corresponden a tonos negros, pues bueno, lo que hace es simplemente incluir la capa, ya que los borré, pues llega a su color que tenía originalmente. Entonces como ustedes observan aquí, pueden cambiar todas estas propiedades, pueden deslizar el ángulo del color del cielo, esto les marca el límite, ¿no? Que se ve como si fuera el horizonte. Y bueno, todas estas propiedades las pueden ver o las pueden modificar aquí, ¿no? Ahora vamos a empezar a construir nuestro modelo. Para construir nuestro modelo yo puedo emplear figuras prediseñadas, que son muy básicas, por ejemplo, y justamente este modelo lo vamos a construir con estas formas básicas, ¿no? Que están aquí, que son en la primer fila de los iconos, en la parte superior, pues pueden ver que dice la opción de insertar una caja, de insertar un cono, un cilindro, una esfera. Entonces vamos a trabajar con la combinación de estas figuras sencillas. Lo primero que voy a hacer es visualizar mi modelo en mi mente, de tal manera que yo me imagino que si es un sistema masa resorte amortiguador, voy a colocar una pared que represente un punto fijo o que represente un punto inamovible. Este punto va a estar colocado con un resorte o va a estar unido con un resorte o el elemento que me va a representar a mi resorte y después voy a tener una masa que va a estar unida a ese resorte. Así va a ser la constitución de mi propuesta para hacer el modelo.
De tal manera que lo primero que voy a hacer es construir el bloque, ¿no? El bloque que tengo aquí. De esta manera yo me posiciono en donde dice background, aquí le doy clic y ya que se coloca de color azul, le voy a colocar aquí en insertar caja, ¿no? Que está el icono en la parte superior. Entonces le doy clic y cuando le doy clic automáticamente se inserta una caja. Si ustedes observan, yo puedo manipular aquí mi modelo, ¿no? Yo le puedo dar clic sostenido y puedo manipularlo, llevarlo hacia un lado, llevarlo hacia otro, rotarlo y lo puedo operar así de muchas formas, ¿no? Sin embargo, yo les recomiendo que no lo operen en esta sección. ¿Por qué? Porque nosotros en esta sección estamos viendo la representación de un mundo tridimensional, por así decirlo, un mundo virtual tridimensional, pero realmente lo que nosotros vemos es la proyección bidimensional, de tal manera que no podríamos saber si nosotros desplazamos hacia la derecha, si el objeto se desplaza hacia la derecha o se desplaza hacia la derecha y hacia el fondo. Entonces podríamos perder la perspectiva de la posición por cuestiones de este estilo. Es por ello que les recomiendo que toda la operación, todo el movimiento se realice a partir del menú o del diagrama que tenemos del diagrama de árbol que tenemos en la parte izquierda. Aquí, por ejemplo, si ustedes notan, yo ya moví esta pieza, ya la roté. Si quieren deshacer los movimientos, posicionan el clic en la parte de la izquierda, le dan clic en el espacio en blanco y aprietan control Z. Aquí también funciona pues esta herramienta, ¿no?, de control Z. De tal manera que yo deshice las dos operaciones que había hecho en el escenario, modificar la posición, y ya quedó en la posición original la masa. Eh, si ustedes se fijan, aquí aparece un menú que dice Transform, que este menú Transform, si yo lo minimizo, pues bueno, nada más es un paquete, ¿no? Es digamos, un signo que me permite etiquetar las propiedades completas de esta pieza. Dentro del Transform, todo lo que derive de ella va a ser atributo de esta geometría que yo coloqué en mi escenario. De tal manera que vamos a poder encontrar algunas operaciones. Por ejemplo, aquí encontramos una operación que dice rotación, una operación que dice escala, de tal forma que si yo coloco esta operación, me coloco en la parte de escala y le doy doble clic, me va a aparecer una ventana emergente que me dice, bueno, puedes editar el vector de posición que está atribuido a este objeto. El vector de posición me va a permitir, pues como su nombre lo indica, modificar la posición de mi objeto. De tal manera que para que yo pueda modificar la posición de este objeto, me posiciono en alguna casilla que corresponda justamente al eje X, Y y Z. Puedo posicionarme en el eje X y simplemente desplazar este valor, ¿no? De máximo a mínimo. Bueno, aquí como tiene la unidad, lo que yo puedo hacer eh, es que cualquier cambio en esta parte va a ser muy drástico, por eso es que se adelgazó muy rápidamente. Pero lo que pudiera hacer es marcar la posición de X para poderle editar y colocarle 0.5, ¿no? A lo mejor la mitad. Y esto vean cómo se hace, ¿no? Se parece como que se reduce la distancia en el eje X. Puedo desmarcar esta casilla para que se guarde la posición o bueno la escala que yo mantuve e irme ahora a las dimensiones en Y. Aquí lo que tiene es una dimensión unitaria. Lo que yo puedo hacer es incrementar para que sea 2, para que sea 3 o para que sea 4, ¿no? Entonces lo voy a dejar en una dimensión de 4 porque lo que yo deseo o lo que buscábamos es que este cuadrado o este cubo, esta caja que acabo de insertar, constituya esa parte de mi modelo que va a ser el muro que representa, pues que es inamovible, ¿no? Eso es lo que quiero representar. De tal manera que, bueno, si incluso quisiéramos hacerlo más delgado, pues nos vamos a la parte de X y reducimos, ¿no?, la fracción, que sea de esta manera. Entonces aquí yo le puedo poner OK y ya queda constituido esto como si fuera una pared, ¿no? En ese sentido. De esta manera, bueno, también podríamos editar, por ejemplo, alrededor del eje X las dimensiones, ¿no? De tal manera que si yo lo incremento,
pues lo que estamos observando es justamente que también en el eje en el eje Z, pues empieza a modificar estas dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, nada más lo voy a poner en 2, le voy a poner OK. Ahora vemos que esta pared, porque así la conceptualicé, si yo le doy una rotación, pueden observar, ¿no? Cómo fue que se observa la pared. Entonces tiene esta apariencia, ¿no? Eso es nada más para que ustedes la puedan observar. Voy a deshacer este movimiento para que regrese a la posición original. Y ahora lo que yo quisiera hacer es llevar esta pared hacia esta parte de mi escenario. Lo que aparece en el escenario es tal cual lo que yo voy a ver cuando realice vaya, cuando yo corra mi programa y le dé doble clic al bloque para visualizar los resultados, es lo que voy a observar a la hora de que corra justamente el programa. Voy a ver esta parte, ¿no? Lo que aparece en mi escenario así tal cual se encuentra. De tal manera que lo que voy a hacer ahora es recorrer la posición de esta pared para que quede lo más a la izquierda posible. Para recorrer o bueno, en general para desplazar el objeto, nos tenemos que ir dentro de del mismo menú de Transform, irnos a la operación de traslación, que se encuentra abajo de Scale Orientation. Ya que estamos aquí, le damos doble clic y sucede algo similar, ¿no? Para que yo pueda incrementar la magnitud o disminuirla en el eje, a lo largo de los ejes respectivos, primero tengo que activar el eje marcando un clic en la casilla en blanco. Cuando se activa, pues yo ya voy a poder editar estas dimensiones. De tal manera que aquí, como es la parte de traslación, yo puedo posicionarme en esta barrita que dice Adjust Axis Values, que es para ajustar, bueno, para ajustar los valores de los ejes y desplazarlo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto puedo tener aquí una correlación para el movimiento. De todas maneras, yo también puedo modificar el valor del eje, ¿no? Y si ustedes ven cómo se va modificando, a lo largo de que yo le doy ciertos valores, puedo promover un desplazamiento. Entonces voy a probar el desplazamiento que sea negativo. Aquí le voy a poner menos y le voy a colocar un 2, un 3, un 4, a ver hasta cuándo se podría ver adecuado, ¿no? De acuerdo a lo que yo quiero promover en mi modelo. Entonces menos 4 parece una buena cantidad. Posteriormente desmarco esta casilla y lo que voy a hacer es subir un poco este bloque. Entonces voy a darle clic aquí en Y y en esta parte voy a ver cómo se ve con 1, cómo se ve con 2. Entonces yo creo que con 1 se ve aceptable, ¿no? Tenemos aquí esta parte. Entonces le voy a dar clic en OK. Aquí ya posicioné lo que puede constituir el muro. Ahora lo que voy a hacer es irme a las propiedades del material. Aquí en las propiedades del material lo que yo tengo es que si le doy doble clic voy a poder modificar el color, ¿no? Aquí nos dicen, bueno, qué color quieres, qué combinaciones quieres. Esto de emissive color y specular color se refiere justamente a la parte del sombreado que le estamos dando. Yo puedo irme a esta opción que está aquí abajo que dice Get from Library. Le puedo dar clic y simplemente seleccionar algunas de las opciones que ya se encuentran predefinidas. Entonces voy a añadir esta de aquí para ver cómo se ve, ¿no? Y bueno, lo que me cambia pues es simplemente la parte que tengo aquí, ¿no? En el color del material, ¿no? Entonces, bueno, podemos modificar cualquier característica que nosotros tengamos y si no nos convence, por ejemplo, lo que tenemos en la librería, podemos crear nuestros propios colores, simplemente dando doble clic dentro del color y lo podemos desplazar a un color que nosotros queramos y también modificar los tonos de grises y todas estas propiedades, ¿no? Ya que nosotros coloquemos justamente esta parte, le damos clic en OK y ya se actualizan, ¿no? Todas las propiedades que le estamos dando al objeto. Ahora lo que voy a hacer es construir el elemento que pudiera funcionar como un resorte. Como es una aproximación, bueno, apenas estamos empleando esta plataforma,
Voy a usar como resorte un cilindro y simplemente voy a darle ilusión como si fuera un elemento elástico, pero va a ser un elemento rígido, no le voy a conferir ninguna propiedad de elasticidad. Por lo tanto, para que yo pueda conferir o bueno, ensamblar un elemento a esta parte, me tengo que posicionar en esta parte del objeto, en children, y tengo que definir un objeto característico. Entonces, en este caso voy a insertar un cilindro. Cuando yo inserto este cilindro, pues bueno, debe de aparecer en el escenario, debe de estar ahí y bueno, aquí no lo visualizo, probablemente se encuentre en el centro de esta figura. Entonces voy a ir a Translation para moverlo y visualizarlo. De esta manera, lo que yo tengo, bueno, de hecho creo que aparece por aquí, ¿no? Bueno, me aparece con las mismas propiedades, ¿no? Como generé este objeto. Entonces, bueno, ya que lo localizamos, nada más vamos a cambiar las propiedades de las geometrías. Pero antes me gustaría comentarles algo importante. Si ustedes se fijan, este transform, voy a minimizar el nuevo objeto que coloqué, que es este de aquí, el otro transform. Si ustedes visualizan este primer objeto transform, está atado o está enlazado con el background. Pero si ustedes observan este nuevo objeto, está enlazado con la opción de children, que bueno, es como un hijo, ¿no? Esta parte, o es lo que quiere representar. Este elemento va a ser importante que nosotros tengamos ese transform enlazado a un children o enlazado al background, porque nos va a decir que va a constituir parte de un objeto previo. Si nosotros lo tenemos enlazado a la parte de children, nos va a decir, bueno, este objeto va a estar atado a el elemento que definiste anteriormente. ¿Y esto qué va a representar? Que si yo roto el primer objeto, también se va a rotar el que está atado con el children. Y ahorita vamos a ver con el ejemplo a qué me refiero. Entonces, bueno, vamos a proceder a modificar las dimensiones que tenemos en este bloque, de tal manera que voy a abrir la parte de Scale y voy a revisar justamente las dimensiones con las que adquirimos al objeto. Entonces, bueno, a ver, vamos a modificarlo un poco. Ok, en Y lo vamos a dejar como 0.1. En el eje Z lo vamos a modificar a ver, en 0.2 más o menos. Y el eje X, bueno, voy a sacarlo de esta posición para ver cómo se observa. Entonces con traslación simplemente lo voy a desplazar. Ok. Ok, en esta parte. Y bueno, lo que voy a hacer es que este elemento lo voy a rotar y lo voy a unir a esta pared a manera de que parezca que este elemento cilíndrico es el resorte, como les había comentado. De tal manera que para rotarlo me voy a ir a la opción de aquí que dice Rotation, y de aquí pues lo voy a rotar en términos de un determinado eje, que sería el eje Y. Entonces para rotarlo necesitamos activar dos casillas, una que es el Y-axis, que es este de aquí, y otra que es la rotación. Entonces las dos al mismo tiempo las tenemos que activar, y lo que tenemos, pues bueno, es que el objeto se va a mover. Ok, nada más que aquí me está enlazando por alguna cuestión de error las dimensiones, ¿no? Las dimensiones que tenemos aquí. Eh, Me parece que heredó las propiedades porque lo enlacé directo al children. Entonces déjenme checar. Bueno, ya sin querer deshice esta parte. Voy a bueno, voy a definirla rápidamente otra vez. Me voy al background y en esta parte les comentaba, ¿no? Que en la traslación, pues bueno, nos vamos a la parte de X y lo desplazamos en -4. Lo voy a dejar tantito así.
Y en la parte de aquí vamos a definir al cilindro, ¿no? Y aquí ya me aparece de manera independiente, pero bueno, a ver, lo voy a enlazar con el objeto. Ok, y aquí me aparece y en el centro con las propiedades. Entonces voy a irme a la parte de traslación y en X lo vamos a desplazar un poco. Ok, lo voy a desplazar más o menos en esta parte y ahora voy a rotarlo. Entonces voy a darle clic en rotación y aquí en la rotación ya se empieza a desplazar, ¿no? Aquí por alguna cuestión a lo mejor de compatibilidad de mi software, me está modificando estas dimensiones en una proporción distinta. Y lo que provoca es justamente esa apariencia de rotación. Entonces, para modificar, bueno, para corregir esto, vamos a mantener aquí numéricamente 180 y en esta parte le voy a dar 1 o voy a tratar de colocarle el valor para que me dé justamente este valor de rotación, ¿no? Entonces, si aquí ya rotó en 1 y se colocó de esta manera, vamos a conjuntarlo con esta parte de X para que pueda realizar esta rotación, ¿no? Ok, entonces bueno, para combinar esta cuestión definí una rotación de 180 y aquí únicamente activé que fuera en X y que fuera en Y y aquí pues ya se quedó en la posición como lo esperaba, ¿no? Entonces esta cuestión ya le voy a dar OK y de aquí lo que voy a hacer es modificar las dimensiones de este cilindro para que se vea como si estuviera unida a esta caja. Entonces en el caso de la caja, en la parte de la escala, eh, perdón, en el caso del tamaño, ¿no? De aquí vamos a modificar en X el tamaño. A ver, bueno, voy a colocarlo mejor con la parte de la escala. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es simplemente que esto se vea un poquito más pequeño. Y de aquí un poco más grande, ¿no? Ah, ok, es que sí me está enlazando también a la parte del hijo, ¿no? Que es lo que les comentaba. Entonces, sí, forzosamente tenemos que hacerlo con las dimensiones de este elemento, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, bueno, vamos a unir este elemento del cilindro. Y en el caso del cilindro, me va a respetar la escala independiente. Entonces me puedo ir a X y reducir el cilindro a lo mejor pues no sé, a 0.5. A ver cómo se ve de esta manera. Ups. Ok, creo que tengo que configurar algo para que no me aparezca la parte del enlace.
porque me está mandando los ejes de manera incorrecta. No sé si a ustedes les está pareciendo lo mismo, que se quedan anclados y bueno, y si modifican a uno de arriba, también se modifica el de abajo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que les quería mostrar es, ajá, ¿No es cierto que se debe anclar el segundo objeto directo al background? no porque, o sea, sí lo podemos anclar y lo vamos a manejar de manera diferente. Pero lo que aquí tenemos es que si nosotros no lo anclamos al children, por ejemplo, si nos vamos a la primera figura y la damos en rotación al cubo, cuando nosotros rotemos el cubo, vean, el children se queda en su misma posición relativa, pero va a poder rotar continuamente, ¿no? De manera conjunta con esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite hacer, digamos, esta parte. Entonces, yo pienso que es alguna cuestión de mi computadora. Dejen también checarlo para ver si es esa parte, porque les activé algunas cuestiones de gráficos, ¿no? Para que corriera un poquito más rápido. Pero dejen checar si es esa cuestión. Por eso les preguntaba si, bueno, si a ustedes les ocurría algo similar, porque en esta parte, en el objeto de size, deberían de ser capaces de modificar el tamaño que ustedes tienen en esta parte, ¿no? De aquí. Deberían de poder marcar una casilla, desplazar este valor y que se reduzcan las dimensiones en X, en Y o en Z de su figura. Pero a mí no me permite, por alguna razón, reducir justamente estos valores, ¿no? No sé si a ustedes sí les permita. Por un momento me dejó hacerlos por separado, pero ya después algo le piqué y ya están unidos otra vez. Ok. Me parece que es en la parte de, bueno, en esta parte de box size, por default, viene que son en -1. -1 y -1. Y me parece que esto, bueno, con esto configuramos nosotros nuestros puntos de referencia en la caja. Y en la parte donde tenemos el icono de box, tenemos otro apartado de size. Entonces, en esta parte del apartado de size es donde podemos modificar aparentemente o bueno, es otra opción de modificar el tamaño de los objetos. Entonces voy a ver si esto me permite. Ah, ok, sí, eso es lo que sí me permite, ¿no? El modificar los tamaños. Entonces, en esta parte donde dice box, aquí le ponemos las configuraciones de tamaño y modificamos el tamaño justamente de estos objetos. El problema que yo tuve ahorita es que como le reduje o lo manipulé a través de una escala, me reduce la escala o me modifica la escala, pero de todo, ¿no? Tanto de este objeto como de los hijos que yo le vaya colocando. Y ya cuando nosotros usamos esta parte del size, podemos reducir estos espaciamientos y, o bueno, modificar los tamaños que nosotros tenemos y ya manipularlo, ¿no? De tal manera que ya que construyamos el muro que aparece aquí, en esta parte le voy a dar en el material y le voy a cambiar nada más el color. Ok. Lo que seguiría pues es modificar las propiedades del cilindro que aparece como un hijo del primer objeto. En este caso me voy a la parte del cilindro y de aquí nos dice, ¿no? Nos da más opciones en donde puedo modificar directamente el radio. El radio lo voy a dejar de 0.2 o bueno, 0.3, ¿no? De esta parte. Y bueno, voy a modificar también la longitud del cilindro. A ver, con 5. Bueno, 5 más o menos se ve bien. A lo mejor con 7, ¿no? Ok. Y ya que tengo modificada esta longitud, ahora sí me voy a ir a la parte de traslación para alinearlo y que quede un poco más al centro. Entonces le voy a dar clic en la parte de X y lo voy a ajustar a manera de que visualmente yo lo vea más o menos como por esta parte. Y bueno, es justo lo que les decía, ¿no? Que si nosotros lo colocamos como hijo de la figura,
Cuando yo le doy clic en rotación a la primer figura y promuevo un movimiento de rotación, como es esto, se va a mover la primera figura, pero va a llevarse a todos sus hijos. Entonces, la posición relativa que yo tenga o que yo guarde en ese sentido con estos objetos, pues bueno, van a marcar justamente el movimiento completo, ¿no? De todo. Y de otra forma, si nosotros lo ponemos en el background de manera separada, este cilindro se va a quedar en su posición y la única figura que va a rotar va a ser este cuadrado que tenemos aquí. Entonces, bueno, ese es el inconveniente, ¿no? Que nosotros tenemos si no los colocamos como children y si queremos que todo esto sea una parte de un sistema. En este caso no hay tanto problema porque realmente la masa es la única a la que le vamos a conferir la propiedad de moverse. Entonces, bueno, como les decía, para ello, pues vamos a insertar ahora otro elemento y nos vamos ahora al children del otro objeto y de aquí colocamos una masa, ¿no? Bueno, puede ser un cuadrado, bueno, una caja, puede ser cualquier otro tipo de figura, ¿no? Que represente a la masa. De esta parte vamos a modificar sus dimensiones para que se vea un poquito más grande y de aquí pues no sé, le voy a poner a lo mejor una dimensión de 3 por 3 por 3 y le voy a cambiar el color del material, lo voy a colocar, no sé, a ver, de este color que se vea diferente o a ver otro color, tal vez este, ¿no? Y de aquí ahora este lo voy a mandar al extremo para que esta sea la posición referente. Entonces me voy a ir a la parte de traslación y de aquí voy a mover la posición del objeto de tal manera que, bueno, aquí me apareció en el eje X en la parte de aquí arriba. Entonces aquí voy a poner un 0, lo voy a regresar y en la parte del eje Y voy a modificarlo para que quede a lo mejor más o menos por esta parte, ¿no? De aquí. Ok. Y entonces ya tendríamos nuestro modelo, ¿no? Le voy a dar clic en guardar y aquí me pregunta, ¿no? Cómo lo quiero guardar, le voy a dejar el nombre por default en esta parte. Y lo que ahora vamos a ver es justamente el movimiento de este sistema. Decíamos que este es el sistema masa-resorte, suponemos que este elemento de aquí es el resorte, este de aquí es un punto inamovible y este elemento de aquí es la masa. Para que nosotros confiramos propiedades tenemos que irnos al objeto que queremos etiquetar, que en este caso va a ser esta masa, entonces es esta caja de aquí. Y tenemos que observar la propiedad particular en la cual nosotros queremos que esa masa se desplace. De tal forma que en el caso de esta masa va a ser la operación de traslación y estaría marcada en el eje Y. ¿Ok? Entonces vamos a regresarnos a nuestro modelo de aquí y lo que vamos a hacer es irnos a la parte de la librería y colocar este elemento que dice BR Signal Expander, que se encuentra en la misma librería de Simulink 3D Animation. Entonces está aquí, ¿no? Simplemente lo tomamos y lo colocamos aquí. Y de aquí vamos a tomar la señal que queremos meter a este bloque que tenemos en esta parte. De aquí lo que podemos hacer es, bueno, aquí no tenemos ningún modelo precargado. Entonces para precargarlo le ponemos en Browse. Y aquí nos va a aparecer un error que quiero que visualicen. Porque es un error que también es muy común. Aquí nos vamos a la ubicación del archivo que acabamos de guardar y le ponemos en OK y ya nos carga, ¿no? este archivo. Entonces en esta parte nosotros tenemos que seleccionar las casillas de los cuales vamos a hacer uso para las operaciones. Entonces nos aparece el background, nos aparece el transform y nos aparecen los childrens de los transform, ¿ok? Pero ¿qué pueden notar? Que aquí aparecen puros taches, no nos aparecen opciones de que nosotros marquemos o no marquemos pues algunas casillas. Entonces, ¿esto a qué se refiere o qué error es el que conlleva? Le voy a poner aquí cancel. Este error nos va a aparecer
porque a la hora de que, bueno, me voy a regresar más bien a mi modelo, que es este de acá. Este error nos aparece porque nosotros no estamos etiquetando aquí cada uno de los objetos. Si nosotros no etiquetamos a nuestros objetos, los dejamos como transform, nos va a aparecer ese error, porque nos va a decir, bueno, no me estás dando una dirección a la cual yo pueda actuar, ¿no? No me estás diciendo dónde quieres que actúe. Entonces para esto nos posicionamos y damos doble clic en el campo y aquí le ponemos, ¿no? A este le voy a poner muro, ¿no? Muro. Después a este de aquí le voy a poner resorte, ¿no? Que es el cilindro que aparecía aquí. Y al último elemento, pues le voy a poner masa. Entonces, en esta parte, con un doble clic, deberían de poder editarlo. Pero un truco que pueden usar si les causa problema, o sea, si cada vez que le dan doble clic se le cierra el árbol, lo que pueden hacer es dejarle un clic sostenido por un instante y despegarlo. ¿Ok? Nada más se posicionan arriba, como que dejan el clic sostenido y ya, les va a permitir editarlo. Entonces lo que tenemos pues es justamente eso, ¿no? Es la parte ya etiquetamos muro, resorte y etiquetamos también la masa. Ahora sí, vamos a darle guardar y nos regresamos a nuestro modelo. Entonces voy a cerrar aquí la ventana, le doy doble clic y le voy a poner Browse. Me voy aquí a este archivo. Ups. Y le pongo OK. Y ahora vean, simplemente ya me aparece con unas marcas diferentes aquí en esta parte. Entonces ya me aparece como el nombré, muro, que es un transform. Le puedo dar aquí que me despliegue. Y entonces estas características se las puedo atribuir al muro. Es decir, la señal que yo voy a tener saliendo de aquí, de mi comportamiento, lo puedo atribuir a las casillas que yo marque. Entonces me van a decir, bueno, tú puedes posicionarte en el objeto que etiquetaste como muro y en ese objeto conferir los movimientos. Si no, puedes irte a la parte de los children, al children que marcaste de manera intermedia, o que es a ¿no? que llamaste resorte, o al children, que está más abajo, que llamaste masa. Entonces, ya que identifiqué la masa, que es el elemento al cual le quiero conferir la propiedad y las características, pues justamente las características de movimiento de la ecuación dinámica, pues ahora lo que corresponde es checar qué operación es en la cual yo quiero colocar, pues justamente esta propiedad. Entonces, regresando a mi modelo, la operación que me permitiría simular que esta masa se está moviendo, pues sería la operación dentro de la masa, del objeto masa, sería la operación de traslación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo esta posición y lo que hago es desplazarla de un lado a otro, daría la impresión justamente de que esta masa pues está moviéndose, ¿no? Entonces vamos a seleccionar justamente la operación de traslación. Nos regresamos aquí y nos vamos a la operación de traslación. Entonces aquí está, la seleccionamos y le ponemos OK. Ya que ponemos OK, observen ustedes que este bloque ya se modificó. Se modifica de tal manera que nos menciona la entrada y a dónde va a ir esta entrada, que es el apartado de masa con la operación de traslación. De tal forma que lo que resta pues es enlazar justamente la salida del bloque de signaling con el bloque de masa. Y de aquí le puedo dar dos puntos y me va a decir, bueno, cuál es, lo que estoy definiendo aquí es simplemente un vector, ¿no? El vector que voy a activar. Entonces aquí me dice, bueno, ¿cuál es el ancho de tu vector, ¿no? Lo que vas a mandar. Y aquí esto lo voy a vincular justamente con las celdas que aparecen en la parte de traslación. En la parte de traslación me aparece una longitud de 3. Si yo pongo más elementos, una longitud más alta, no hay problema, no me marca nada. Simplemente no los considera.
Entonces podemos decir de aquí cuáles son los que queremos activar. Entonces vamos a activar el eje Y, que sería la segunda casilla. Entonces en esta parte lo que tenemos es decirle, bueno, ¿cuáles van a ser los índices de la salida? Pues simplemente quiero activar el índice 2 y aquí voy a manejar una longitud de 3, ¿no? Y entonces ya definido esto, ahora sí puedo correr mi programa. Entonces voy a correrlo. Y les comentaba, ¿no? Para que nosotros podamos verlo, le doy doble clic aquí al bloque y en revisar cómo quedó enlazado, ¿no? Bueno, aquí queda un poco chueca mi masa. Le puedo dar clic en Start Simulation y observa, ¿no? Cómo se puede apreciar que se tiene justamente el desplazamiento en el sentido del eje que yo preestablecí, ¿no? Entonces les digo, aquí podemos ponerle play y se aprecia justamente ese desplazamiento. ¿Qué desplazamiento? ¿Cómo podemos correlacionar este desplazamiento? Pues bueno, muy fácil. Podemos abrir el scope, tenemos aquí esta ventana y tenemos también esta otra parte, ¿no? Entonces a la hora de que nosotros corremos esta posición podemos ver en la gráfica que el primer punto es un punto negativo, ¿no? Se va hacia el mínimo absoluto, por lo tanto tenemos el desplazamiento hacia la izquierda, después tiene el desplazamiento a la derecha y así se va, ¿no? Podríamos evaluar qué pasaría si el impulso que nosotros tenemos es negativo. Por ejemplo, si aquí en lugar de 1 sería -1, y cómo correría. Entonces, bueno, simplemente se invierten los sentidos, ¿no? De la fuerza. Pero bueno, así es como nosotros le podemos dar, vincular nuestra ecuación dinámica con el modelo que nosotros generamos, ¿no? Y atribuir algunas propiedades. Esta ventana de aquí nos permite explorar un poco el modelo, verlo de diferentes ángulos y bueno, y al final apreciar pues esta simulación.